Juan Orlando Hernández es condenado a 45 años de prisión más 5 años de libertad condicionada. Una vez que cumpla la pena, decide el juez Castel cuando Honduras esperaba cadena perpetua. Kevin Castel definió a Juan Orlando Hernández como un narcotraficante elegante, buen actor y de doble discurso. Dijo que fue condenado por narcotráfico y no por corrupción, porque eso le corresponde a Honduras. Familia de Hernández rechaza condena, anuncia apelación y cierre de un capítulo para iniciar otro hasta que acabe la saga. Fuerzas políticas se llaman al silencio a nivel institucional. No quieren hablar de condena, pero sus líderes proponen reformas y reinventarse en la clase política. Director de la OAVI dice que se viene una ola de extradiciones porque condena de Juan Orlando Hernández habría sido negociada. Embajador Adogu afirma que Hernández violó la ley y fue sentenciado. Cae la producción en el primer trimestre del año en sectores como construcción, agricultura y manufactura. Bolivia vive intentona de golpe de Estado. Julian Assange llega a Australia y condenan a Mauricio Funes por lavado de activos. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 26 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Este 14º de Sí Claro a un nuevo smartphone incluido en planes postpago desde $26,99. Este día el juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castel, dio un giro a su sentencia de condena de cadenas perpetuas al otorgar una pena concreta de 45 años al expresidente Juan Orlando Hernández por narcotráfico, a lo que se suman 5 años más de libertad supervisada una vez que cumpla la condena. Castel dijo que estaba enviando un mensaje a los narcotraficantes elegantes como Jo, de quien sostuvo fue además de un buen actor, un político de doble cara. Recalcó que Juan Orlando Hernández no fue condenado por hechos de corrupción, sino que por delitos de narcotráfico. Los hechos de corrupción le corresponden a Honduras juzgarlos, acotó. Una sentencia que no deja de ser sorpresiva, contrario a todos los pronósticos y las mismas solicitudes de la Fiscalía que exigía una cadena perpetua. El expresidente Juan Orlando Hernández pagará 45 años en prisión. Así lo decidió el juez Kevin Castel, que de esta manera pone fin a una cruda y dramática serie que en su primera parte mostró el desenlace de su hermano Juan Antonio Hernández, quien cumple una cadena perpetua más 30 años. La decisión del juez se produce en el marco del Día Internacional contra el Narcotráfico e incluye 5 años de libertad supervisada una vez que Hernández finalice su periodo en la cárcel, además del pago de una multa de $8 millones. Se le otorgó a la defensa legal encabezada por Renato Estabil un plazo de 14 días para dar una respuesta y apelar esa determinación de no estar de acuerdo. Durante la lectura de su veredicto, que se produce 110 días después que un jurado lo hallara culpable de 3 delitos, Castel argumentó que la sentencia en este caso es un mensaje a los narcotraficantes elegantes, destacando que el jurado vio a través del exmandatario a un político de 2 caras. Castel amplió que Hernández no está siendo sentenciado por la corrupción que cometió en Honduras, sino por ilícitos vinculados a la narcoactividad, entre ellos la conspiración para distribuir más de 400 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas de fuego, al tiempo de enfatizar en que Jo frustró los esfuerzos por detener a los narcotraficantes, empleando sus habilidades de actuación.
Pepe Lobo pidió $2 millones a Chandy Ardón, quien traficaba drogas con Tony, el hermano de Jo, que tomó dinero para brindar protección a Amplio Castel, quien relató que Hernández también conoció a Javier Rivera Maradiaga, el Cachiro, y que el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán le pagó $1 millón para su campaña política. Hernández tiene 53 años y esa pena implica que pasará el resto de su vida tras las rejas. Actualmente permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York desde el 22 de abril del 2022, un día después que se produjera su extradición hacia los Estados Unidos. La solicitud de los apoderados legales es que Jo cumpla su castigo en esa prisión, aunque el juez Kevin Castel señala que esa petición le resulta inusual, pero que lo recomendará con un plazo de 180 días, por mientras el Buró de Prisiones de Estados Unidos define la cárcel que lo albergará. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Durante su audiencia de lectura de sentencia, el expresidente Juan Orlando Hernández tomó la palabra en el estrado calificando de linchamiento y persecución política su caso, al tiempo que pidió protección para su esposa e hijos, a quienes agradeció por apoyarlo en todo momento. Juan Orlando lamentó que se omitiera información en su juicio, cuando para nadie es un secreto que trabajó de la mano con los Estados Unidos. Tanto la DEA como los presidentes Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden elogiaron su lucha contra el narcotráfico, incluso lo catalogaron como un hombre de palabra, indicó. Además relató su estrecha relación con el influyente general John Kelly y rechazó por enésima vez sus vínculos con narcotraficantes como Giovanni Fuentes Ramírez y Arnulfo Valle. Hernández aseguró que lo arrojaron a un río profundo con las manos atadas, dejando como resultado la condena de un hombre inocente. El extitular del Ejecutivo hondureño concluyó explicando que su familia ni siquiera posee $3 millones para pagar la multa que le impuso Estados Unidos. Por otro lado, la respuesta de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York fue más concisa, recordándole a Hernández que el veredicto del jurado fue unánime, pues se comprobó que él corrompió las instituciones hondureñas para preservar su poder mediante el narcotráfico. Había libros de contabilidad con su nombre y pese a ello, Juan Orlando Hernández sigue profesando falsamente su inocencia. Destacó, el juicio ya demostró lo que sucedió. Hubo asesinatos, los traficantes se convirtieron en políticos y los políticos en traficantes. Jo lo convirtió en un narcoestado, quería dinero y poder a través de la cocaína, quería meterle la droga a la nariz a los gringos, sentenciaron. Hace algunos momentos la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York se refirió a la condena del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado en los siguientes términos. Como presidente de Honduras, Hernández abusó de su poder para apoyar una de las conspiraciones de tráfico de drogas más grandes y violentas del mundo. El pueblo de Honduras y los Estados Unidos sufrieron las consecuencias, declaró el fiscal general Merrick Garland. El funcionario estadounidense agregó que gracias al arduo trabajo de los agentes y fiscales del Departamento de Justicia, Hernández ahora pasará más de 4 décadas en prisión. El Departamento de Justicia responsabilizará a todos aquellos que participen en el tráfico de drogas sin importar cuán poderosos sean o qué posición ocupen. De su lado, la administradora de la DEA, Ann Milgram, enfatizó que el expresidente Juan Orlando Hernández financió su carrera política con las ganancias del tráfico de drogas y abusó de su autoridad como presidente de Honduras para traficar cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Permítanme ser clara, los actores políticos que usan su poder para traficar drogas y corrupción serán llevados ante la justicia en los Estados Unidos, enfatizó Milgram, mientras que el fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams, subrayó que como expresidente de 2 mandatos en Honduras, Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades para generar un cambio positivo en su país. En cambio, ayudó a facilitar la importación de una casi inconcebible cantidad de 400 toneladas de cocaína a este país. Ahora, después de años de narcotráfico destructivo, Hernández pasará 45 años donde pertenece, en una prisión federal.
La defensa del expresidente Hernández a través de Renato Estabil, no obstante haber solicitado al juez Castel considerar una sentencia de 40 años, dijo no sentirse victorioso, anunciar que apelará la sentencia. Él está diciendo, le preguntaron que si era una victoria para Juan Orlando Hernández, pero dice que no es una victoria porque son 45 años que le tocaron ahora y que lo que van a hacer es una apelación. Esa sentencia no es una victoria para ellos. Ok, ellos están esperando para la apelación para que exista otro juicio o que exista incluso una absolución a partir de la otra apelación, de la próxima apelación. He's going to stay at the MDC in Brooklyn. Él se va a quedar, él le dio la petición que se van a quedar 20 days. Ok, se va a quedar 120 días y para esperar la apelación y que lo pueda preparar y trabajar directamente con Estabil para que puedan preparar la apelación. Según el abogado defensor, desde hoy la defensa tiene un plazo de 14 días para comunicar a la Corte su decisión de apelar y adelantó que será un proceso largo para el expresidente Hernández, pero él está mentalmente preparado, aseguró Renato Estabil. La esposa del exgobernante hondureño, Ana García, rechazó la sentencia y confirmó que se apelará para revertir la pena y lograr una repetición o anulación del juicio. Acompañada por sus hijos y su suegra, la ex primera dama Ana de Hernández proclamó de nuevo la inocencia de su esposo Juan Orlando Hernández al señalar que la condena a 45 años más 5 años de libertad vigilada suma un capítulo más de injusticias por los cargos presentados en su contra. Confía en que la luz de la justicia prevalecerá. Hoy el sistema de justicia ha premiado a los delincuentes que dirigen los carteles de la droga que la misma DEA permite que ingrese a los Estados Unidos. Pues ya hemos visto que la DEA solo persigue de la frontera de México hacia abajo. A partir de lo que le hicieron hoy a mi esposo, ningún país, ningún presidente querrá enfrentar a estos delincuentes o trabajar con la DEA. Ana de Hernández revela que el siguiente paso en la defensa de su esposo es la apelación contra lo que denomina arbitrariedad de la justicia de Estados Unidos. Mi esposo, dijo, ha sido víctima de un linchamiento mediático y judicial. No permitieron ninguna información clasificada que hablaba de la verdad, de todas las acciones que dirigiste para derrotar a los delincuentes. Ocultar esa información también es mentir, y eso fue lo que ellos te hicieron. Se viene, según Ana de Hernández, un segundo capítulo en el que se busca dar vuelta al veredicto y retornar a casa a su esposo, quien a su criterio ha sido víctima de atropello a sus derechos humanos desde su captura, extradición y juicio. Viene un proceso de apelación contra un juicio que ha sido injusto y usaremos todos los demás recursos y mociones legales para defenderte en un juicio constitucionalmente justo, darle vuelta a ese veredicto y traerte a casa. Al gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Honduras, Ana de Hernández pide que respete su derecho de poder ver a su esposo mientras dure el proceso, como mandan las reglas de Mandela. Después de la sentencia, juristas y conocedores del tema perciben al menos 3 escenarios para el exgobernante: una apelación para anular el juicio, una revisión a mitad de la condena por buen comportamiento y una reducción de condena si Juan Orlando Hernández se convierte en colaborador eficaz. Un factor que muchos no descartan ha iniciado. La condena a 45 años por narcotráfico al expresidente Juan Orlando Hernández deja diversos escenarios en los análisis de los juristas y analistas nacionales e internacionales. Para el caso, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, reaccionó sorprendido, pues había previsto al menos una cadena perpetua contra el exmandatario, aunque considera que 45 años son también una cadena perpetua. Le dio 45 años y no dijo: te voy a condenar a una cadena perpetua, pero de todas maneras, 45 años, tomando en cuenta que el exmandatario tiene 55 años de edad, no creo que va a salir de la cárcel y en realidad
la sentencia se convierte en una cadena perpetua. Los analistas jurídicos del país tienen diversas opiniones. Para el caso, Kenneth Madrid considera que el juez Kevin Castle no quiso ensañarse contra el expresidente, a quien le salió barato la sentencia. Y no se quiso ensañar con el expresidente Hernández, le salió barato la cantidad de años en relación a las penas máximas, que eran cadenas perpetuas. Según Madrid, al expresidente Hernández le queda apelar para anular o repetir el juicio. La preliberación a la mitad de la condena con un buen comportamiento luego de una revisión. Y un tercer elemento es la colaboración eficaz que le permitiría una buena reducción, criterio que también comparte este otro jurista. En el recurso de apelación podría gozar de cierto beneficio. Ahora, no obstante, si él decide cumplir esta pena y no pegan los recursos, creo que él a los 22 años él podría gozar de medidas de preliberación por buen comportamiento. O de igual forma, si él decide ser un colaborador eficaz y que negocie con la Fiscalía, podría reducir aún el término que él podría estar recluido. Según el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, OABI, Marcos Zelaya, los 45 años son manejables para la defensa del expresidente y no descarta que Jo haya negociado para ser desde ahora un colaborador eficaz. Esos 45 años, si bien es cierto, es una condena larga, más los 55 que tiene el señor Juan Orlando Hernández, estamos hablando de 100 años que podría recobrar su libertad, pero hay algunas prerrogativas que debemos de manejar como profesional de derecho y que el pueblo hondureño puede entender, como cuáles. Hay resentencias. Yo me atrevería a decir que el señor Juan Orlando Hernández llegó a un acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, este otro abogado penalista considera que el expresidente está más que servido. Con respecto al caso de Juan Orlando Hernández, no creo que sea ganancia. ¿Por qué? Porque 470 meses de efectiva prisión en los Estados Unidos representa una cadena perpetua. Una cadena perpetua representa 39, casi 40 años, y a Juan Orlando Hernández le fue impuesta una pena de 45 años. Quiere decir que es una cadena perpetua más un par de años más. Pese a las diversas opiniones, la condena contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Nueva York debe ser un mensaje para la clase política, para que actúen con principios y valores. Mariolanda, Telenoticias. Bueno, después de una sentencia como la de hoy contra un expresidente de un país, en este caso el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se generan muchas opiniones jurídicas. Yo he escuchado hoy inclusive abogados decir que inclusive Juan Orlando Hernández solo va a pagar privado de su libertad 6 años. ¿Se imaginan ustedes? 6 años. Unos decían 22, otros 6 años. Pero bueno, en medio de estas opiniones jurídicas, producto de la libertad de expresión y de prensa en el país, ojo a esto que dijo la ex primera dama de la nación, la precandidata presidencial, esposa del expresidente Hernández, sobre este tema en el que coinciden muchos abogados, que Juan Orlando pudo haber negociado, que Juan Orlando Hernández puede convertirse en colaborador eficaz. Yo pediría reflexión sin mayores adjetivos de parte mía a lo que ha dicho la esposa del expresidente Hernández. Hoy quiero decirle al pueblo hondureño que esta historia no puede repetirse nuevamente, ni en Honduras, ni en el mundo, donde se instrumentaliza la justicia políticamente para derrotar adversarios políticos, como le está sucediendo al expresidente Trump, al expresidente Bolsonaro y aún al presidente López Obrador, a quienes les hago un llamado para que estén atentos y se defiendan también. Les pido hoy a todos ustedes, medios de comunicación que están aquí, al mundo entero, a estudiosos, analistas, investigadores, funcionarios buenos del gobierno de los Estados Unidos, que busquen la verdad, que busquen que la verdad prevalezca, que investiguen, que pidan que la información sea pública, que se desclasifique todo lo relacionado al juicio de Juan Orlando, para que el mundo entero pueda ver la verdad y no las mentiras que los narcos se encargaron de llevar.
Algunos dirán, ¿qué quiso decir Renato? Para que reflexionemos y valoremos sobre esto que dice la esposa del expresidente Hernández. Es que algunos juristas están hablando de que Juan Orlando pudo haber negociado para convertirse en un colaborador eficaz. Por eso, escuchemos una vez más, y solo esta vez, a la ex primera dama de Honduras. Hoy quiero decirle al pueblo hondureño que esta historia no puede repetirse nuevamente, ni en Honduras, ni en el mundo, donde se instrumentaliza la justicia políticamente para derrotar adversarios políticos, como le está sucediendo al expresidente Trump, al expresidente Bolsonaro y aún al presidente López Obrador, a quienes les hago un llamado para que estén atentos y se defiendan también. Les pido hoy a todos ustedes, medios de comunicación que están aquí, al mundo entero, a estudiosos, analistas, investigadores, funcionarios buenos del gobierno de los Estados Unidos, que busquen la verdad, que busquen que la verdad prevalezca, que investiguen, que pidan que la información sea pública, que se desclasifique todo lo relacionado al juicio de Juan Orlando, para que el mundo entero pueda ver la verdad y no las mentiras que los narcos se encargaron de llevar. Cristian Morazán, nuestro enviado especial para cubrir a tunota.com, a HRN, La Voz de Honduras y Televicentro. Esta sentencia del juez Kevin Castel nos tiene algunos detalles adicionales a toda la información que hasta el momento hemos brindado. ¿Cómo estuvo ese ambiente en los exteriores de las personas que llegaron para escuchar que Kevin Castel emitía una sentencia de cadena perpetua? Porque hay que decirlo, buena parte de la población, de los analistas, de los juristas hablaban de que Juan Orlando tenía en el banco esta cadena perpetua más 30 o 40 años. Cristian, adelante. Renato, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlo desde la Corte del Distrito Sur. Antes de responderle esta consulta, quiero añadir algo más sobre este comentario que usted estaba haciendo, Renato, y esta cita del expresidente Juan Orlando Hernández cuando tuvo la oportunidad de referirse directamente al juez Kevin Castel. Le dio aproximadamente entre 35 a 40 minutos. En una de sus expresiones le dijo lo siguiente: la credibilidad de este sistema de justicia en Estados Unidos está dañando. Expresiones también del expresidente Juan Orlando Hernández cuando tuvo la oportunidad de comparecer, repetimos, entre 35 y 40 minutos. Vimos un juez Kevin Castel con una actitud diferente al Kevin Castel que estuvo en el juicio, cuando se desarrolló este juicio durante 3-4 semanas. Vimos a un Kevin Castel que tuvo más apertura para el abogado defensor Renato Estábil y para el propio expresidente Juan Orlando Hernández. No así con la Fiscalía de los Estados Unidos. En ese sentido, tuvo la oportunidad de decir y referirse al sistema judicial aquí en los Estados Unidos. Pero no escuchamos, por favor, Cristian. Estuvo el ambiente, por favor, Cristian. Y las reacciones, así como hubo diferentes reacciones allá en nuestro país, aquí también existieron diferentes reacciones. Tuvimos la oportunidad de leer algunos lenguajes corporales, tanto de la Fiscalía como de la defensa del expresidente y de las personas que asistieron. Se habilitaron 2 salas, la 11D y la 26B. En la 26, en el piso 26, únicamente estuvieron presentes aquellos que venían a presenciar esta lectura de la sentencia, y en la sala 11D, una sala muy pequeña, ahí no se desarrolló el juicio. Sin embargo, fuimos llamados para esta sala donde únicamente había periodistas, algunos profesionales del derecho, estaba la Fiscalía, los 2 agentes de la DEA que trabajaron en esta investigación en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, y de igual forma estuvo la defensa y todo el equipo de trabajo del juez Kevin Castel. Cuando escuchó la sentencia, el expresidente Juan Orlando Hernández se sorprendió.
¿Te sorprendió? Bueno. Después de haber entrado con este overol de presidiario color verde oliva, una camiseta color gris por dentro, un tenis azul, porque en su otro pie tenía una bota especial debido a esta fractura a la que se enfrentó en los últimos días. De igual forma, con sus anteojos, estaba barbudo, con un bastón también y con dificultad para caminar. Escuchamos el ruido de las cadenas. Cuando se las quitaron, tanto de las manos como de los pies, tuvimos la oportunidad, por la ubicación que teníamos, donde estábamos sentados, que antes de ingresar a la sala, le quitaron sus cadenas de las manos y también de los brazos. Al salir ya de la sala, vimos por un lado rostros de decepción y también rostros de alegría. Conversamos con algunas personas que viajaron de otras ciudades de los Estados Unidos para estar presentes en esta lectura de la sentencia y ellos aseguraban que eran dirigentes del Partido Nacional aquí en los Estados Unidos y que estaban contentos con la lectura de esta sentencia. A diferencia de aquellos que incluso se instalaron frente a la instalación de la Corte del Distrito Sur, en donde también habían pancartas exigiendo justicia para todos los que están involucrados con el narcotráfico en nuestro país y pidiendo 1 o 2 cadenas perpetuas para el expresidente Juan Orlando Hernández. Ellos salieron decepcionados, principalmente del juez Kevin Castle, de esta decisión que tomó y de esta sentencia. Rápidamente guardaron sus cosas, tenían preparada incluso una celebración y se marcharon de inmediato, Renato. Puntualmente, Cristian, porque se interrumpió en ese momento la comunicación, ¿qué quieres recordar tú? ¿Le dijo al juez Kevin Castle Juan Orlando Hernández en ese momento? En el momento que le dio lectura a la sentencia, él puso sus manos en la mesa, escuchó la decisión del juez Kevin Castle y únicamente le dijo, vimos un rostro totalmente diferente, aquel rostro derrotado, preocupado, y vimos que incluso hasta se admiró, se sorprendió luego de escuchar la lectura de la sentencia y únicamente aceptó con estos gestos, haciéndole así, afirmando de que estaba de acuerdo con esta sentencia y dijo susurradamente, ok, señor juez. Únicamente esa fue la reacción. Muchas gracias, Cristian Morazán, directamente desde Nueva York, con más interioridades de esta sentencia del juez Kevin Castle contra el expresidente hondureño. 45 años de privación de libertad y 5 años ahí supervisados. ¿Tenemos algunos otros detalles, Cristina? Así es, Renato. Luego de la condena contra el expresidente Hernández, el director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Marco Zelaya, no descartó una escalada de extradiciones en las próximas semanas o meses porque cree que Juan Orlando Hernández negoció con las autoridades norteamericanas para ser colaborador eficaz. Bueno, yo digo que va a haber un antes y un después. Producto de esa sentencia, haciendo un análisis objetivo, 45 años para los delitos, si solo una pena conllevaba 40 años, solo una pena. O sea que las otras penas no fueron valoradas. O sea, hay que hablar con apego a la realidad. Si se llegase a dar solicitudes en un corto tiempo, en semanas, meses, va a ser producto de posiblemente las negociaciones y de lo que el señor Juan Orlando Hernández pudo haber negociado para evitar una pena más grave de la que él ya tiene en este momento, con 45 años, pero sin embargo esta pena todavía es manejable para el equipo de defensa. Zelaya concluyó que si hay nuevas solicitudes de extradición es porque se derivarán del acuerdo del expresidente. Para el analista Raúl Pineda Alvarado, la condena establecida al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no implica que podría salir antes de tiempo, considerando que podría colaborar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Según su análisis, Joe era considerado la persona que estaba en la cúspide de una estructura organizada del narcotráfico. Y yo no veo a quién puede entregar o a quién puede denunciar don Juan Orlando Hernández si supuestamente él estaba en el ábside, él estaba en la cúpula de la pirámide criminal.
Pineda explicó que la sentencia es un claro mensaje a las estructuras políticas del país a trabajar por una nación y sus habitantes que demandan un desarrollo social. La embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, aseguró que el expresidente Juan Orlando Hernández está en esa posición por violar la ley de los Estados Unidos, ya que la responsabilidad del gobierno estadounidense es hacer justicia para su pueblo, mientras que al gobierno de Honduras le corresponde hacer justicia aquí para sus ciudadanos bajo sus propias leyes. Cuando alguien está violando la ley en los Estados Unidos, vamos a tener un caso de esto. Tenemos que recordar que Juan Orlando está en esta posición por violando la ley en los Estados Unidos. Esto es nuestra responsabilidad. Vamos a traer justicia para las personas que han cometido violaciones bajo la ley estadounidense. Aquí el gobierno de Honduras tiene esta responsabilidad para traer justicia para sus ciudadanos bajo la ley aquí. Dogu consideró que no se puede olvidar que por las acciones de Juan Orlando Hernández, el pueblo hondureño y el estadounidense han sufrido por el tráfico de drogas. Pero obviamente es importante entender el impacto de esta decisión en los Estados Unidos. Yo creo que la corrupción y narcotráfico es un problema bastante grande que ha tocado todos lados de este país. Y es muy importante para el gobierno, para mantener un enfoque en esto y también para el pueblo, porque los que están sufriendo más de eso son los pueblos aquí en Honduras, y obviamente por las acciones de Juan Orlando no podemos olvidar que el pueblo de los Estados Unidos también ha sufrido por la llegada de tantas drogas en los Estados Unidos. La diplomática estadounidense agregó que a pesar de los problemas de corrupción y narcotráfico que se han registrado, los vínculos entre Honduras y Estados Unidos son muy fuertes, ya que hay cerca de 2 millones de hondureños que están viviendo en ese país. Por lo tanto, aseguró que la inversión de los Estados Unidos va a continuar igual. El Consejo Nacional Anticorrupción calificó de aleccionadora para Honduras y el mundo la sentencia a 45 años de prisión que recibió el expresidente Juan Orlando Hernández. La lucha contra la corrupción, crimen organizado, narcotráfico e impunidad deben prevalecer para recuperar el Estado de Derecho, apuntó la organización de sociedad civil, que destaca el rol preponderante que juega la ciudadanía para combatir estos males. El diputado presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, en su cuenta de X, consideró que se hizo justicia para los millones de familias, electores y contribuyentes de Estados Unidos y de las miles de personas que perdieron la vida y millones de familias que fueron destruidas por el narcotráfico y la corrupción. No debemos tener ninguna consideración para los que son familia, esposas, primos y que ayudan o están vinculados con estos criminales condenados o pedidos en extradición por narcotráfico que han causado tanto dolor. No más narcotráfico, no más corrupción, no más procesos electorales para estos criminales ni sus familiares, no más partidos políticos que enrolan y buscan llevar al poder a miembros de las estructuras criminales, señaló el presidente del Congreso, Luis Redondo. El jefe de la bancada del Partido Libre, Rafael Sarmiento, sobre la sentencia, aseguró que van a querer desviar la atención con caballos de Troya o minimizar la misma. No olvidaremos que Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional abusaron del poder para convertir a Honduras en un narcoestado. No les bastó y también saquearon a nuestro pueblo. La diputada y aspirante presidencial liberal Maribel Espinosa opinó que Juan Orlando Hernández ya fue condenado por Estados Unidos porque aquí la ley no se aplica a politiqueros de ayer y hoy. Esa justa condena no resolverá la grave situación en la que los politiqueros nos tienen. Urge atender sin populismo seguridad de vida, alimentaria y salud en el país. Hoy peligran necesidades básicas. Un mensaje fuerte de Luis Redondo. Lo estoy releyendo. No debemos tener ninguna consideración para los que son familia, esposas, primos y que ayudan o están vinculados con estos criminales condenados o pedidos en extradición por narcotráfico que han causado tanto dolor. Palabras de Luis Redondo. No más narcotráfico, no más corrupción, no más procesos electorales para estos criminales ni sus familiares. Están reflexionando sobre el alcance de lo que está diciendo Luis Redondo. No más partidos políticos que enrolan y buscan llevar al poder a miembros de las estructuras criminales. Pues bien,
Los principales partidos políticos en Honduras se llamaron al silencio en torno a la condena del expresidente, pues ninguna de sus máximas autoridades quiso dar la cara. Las reacciones vinieron de algunos de sus miembros que coinciden en la necesidad de renovar cuadros, avanzar en la rendición y fortalecer las instituciones de control. En el Partido Nacional, Tomás Zambrano afirmó que la condena no tiene contento a Libre y este lo acepta al indicar que esperaban más. La sentencia contra el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández obliga a las instituciones políticas del país a fortalecer los filtros para evitar la penetración del narco y crimen organizado, admite el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano. Es un revés para los del gobierno de Libre que pensaban que la condena o sentencia iba a ser mayor. Y eso nos lleva a que los partidos políticos, y en especial el Partido Nacional, tenemos que caminar de cara a la renovación, a la apertura de jóvenes, mujeres, grupos, sectores y gremios. Vamos a una elección primaria. En el Partido Liberal son del criterio que se debe fortalecer las instituciones políticas con mecanismos de control. Asimismo, se explicó que debe existir una unidad de política limpia, independiente y con dientes para detectar los dineros ilícitos. Debe fortalecerse, debe reformarse porque realmente no tiene dientes y realmente no puede seguir ni ver los ingresos de recursos del narcotráfico que pueden ser utilizados por los candidatos tanto a nivel presidencial, diputados y alcaldes. Entonces debe tener una reforma sustantiva donde se pueda investigar y dar el seguimiento. Pero esta diputada del Partido Salvador de Honduras va más allá, asegurando que se necesitan reformas más amplias con leyes que contengan procesos especiales para la elección de altos funcionarios. Para eliminar que una persona vinculada con crimen organizado o narcotráfico pueda no solamente ser parte de autoridades de segundo grado, sino también establecer mecanismos para dejar fuera de las contiendas electorales aquellas personas vinculadas con la criminalidad organizada. El subsecretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Gerardo Torres, admite que esperaba una sentencia más contundente contra Hernández, pero indicó que siempre se deja un mensaje con ella. La acción de los Estados Unidos, que mostró una contundencia al inicio, deja al final un mal sabor de boca y nos deja una lección. Si nosotros queremos que haya justicia, si nosotros queremos que se respete el marco jurídico, no puede depender de fuerzas extranjeras o fuerzas extrañas, tiene que depender de un fortalecimiento del sistema jurídico judicial hondureño y también de un aprendizaje de no permitir que esos sectores criminales vuelvan a acercarse o vuelvan a tomar control del poder político. Los entrevistados coincidieron que la élite política hondureña debe poner las bardas en remojo y reflexionar sobre las consecuencias de implicarse en el narcotráfico. Hoy la élite política hondureña fue sacudida con la sentencia del exmandatario Juan Orlando Hernández y solo les queda reinventar su sistema político para que no les pase factura en los próximos procesos electorales del país. José Andino, Telenoticias. La Policía Nacional informó que el hondureño José Octavio Sosa Méndez, buscado por narcotráfico, y sus 9 guardaespaldas fueron los primeros desaparecidos desde hace 16 días en los sectores de Baracoa y el Crique Las Marías en Tela Atlántida. Según las averiguaciones policiales, la desaparición de Sosa Méndez ocurrió cuando se dirigía a ver una propiedad que pretendía comprar en esa zona. Así lo informó en su portada el diario La Prensa, sumando así otro caso de desaparición forzada de personas por causas desconocidas. De acuerdo con información preliminar, el grupo fue sorprendido por varios hombres fuertemente armados que portaban vestimenta militar y se los llevaron a una zona montañosa cerca de la desembocadura del río Ulúa. El presunto capo desaparecido, identificado como Octavio Sosa, es hermano del extraditable José Rafael Sosa Méndez, quien se encuentra prisionero en una de las cárceles del país y tiene una extradición diferida a Estados Unidos que se concretará cuando cumpla su sentencia en Honduras. La desaparición de estas 10 personas en la zona de Baracoa, Cortés, se suma a la ocurrida el 17 de junio, donde desconocidos fuertemente armados y vestidos de militares llegaron a la aldea Crique Las Marías de Tela y secuestraron a 13 personas cuyo paradero sigue siendo desconocido. O sea que tenemos 28 personas desaparecidas, 13 en Tela, Crique, Las Marías, ¿cuántas en Baracoa? 10 en Baracoa y 5 en la capital de la República. Sí, 28 personas desaparecidas en el país. Es inaudito, es inaudito. 28 personas desaparecidas en el país en aproximadamente un mes.
Un total de 97 llamadas sobre desaparición de personas ha recibido el sistema 911 en los últimos días. La mayoría de las denuncias proceden de Francisco Morazán y el norte del país. Y según los analistas, el problema de las personas desaparecidas, 28 en total, en pleno estado de excepción, evidencia que la autoridad está perdiendo el control territorial por carecer de un consejo de política criminal. En los últimos 8 días, el sistema del 911 ha recibido 97 denuncias sobre la desaparición de personas en diversas partes del país. La mayoría procede de Francisco Morazán, la región norte, entre ellos Tela. Siendo la mayor incidencia en Tegucigalpa con el 53% y San Pedro Sula con el 28% y también otros porcentajes a nivel de los otros centros regionales del 911 que estamos en Santa Rosa de Copán, Tela y en la zona sur. Este hecho se da en el marco del estado de excepción y de la segunda fase del Plan Solución contra el Crimen, que de acuerdo a este experto no ha dado los resultados esperados. Por parte de las fuerzas de seguridad, lo que muestra es que no se ha alcanzado realmente el control territorial por parte de las fuerzas policiales o militares, porque no hemos tenido realmente una reducción de niveles de criminalidad. Lo que hemos tenido a veces es desplazamiento de las zonas urbanas a zonas periurbanas o rurales. En este contexto han desaparecido un total de 28 personas, 10 en Baracoa Cortés, 3 en Tela y 5 en Tegucigalpa. Las autoridades siguen sin dar respuesta y según este analista, las estrategias aplicadas no están garantizando el control territorial. Porque esto permite que otros miembros de la criminalidad organizada puedan aprovechar para poder estar sucediendo lo que ha pasado, en el cual hay personas que desaparecen, que no se sabe su paradero, y es otro esfuerzo adicional de la Policía Nacional y la Policía Militar en buscar el paradero de estas personas. A este hecho obedece que el gobierno carece de un consejo de política criminal, asegura Raúl Pineda Alvarado. El tema del delito no es un problema que van a resolver los militares, ni siquiera los policías. Lo resuelven los criminólogos que estudian las causas que generan el delito, su perpetración y sus consecuencias. Y para esto se requiere un consejo de política criminal o política criminológica, no un consejo de defensa y seguridad. Medidas como el estado de excepción y el plan de solución contra el crimen son cuestionadas por organismos de derechos humanos, al asegurar que la violencia debe combatirse con medidas de prevención. Ante las desapariciones ocurridas en las últimas horas, organismos de derechos humanos hacen un llamado al gobierno a que estos hechos no queden en la impunidad. Óscar Ortiz, Telenoticias. En respuesta a la escalada delictiva en la colonia Villanueva de la capital, la Policía Nacional continúa la intervención que de manera permanente inició el pasado martes en el sector 8, conocido como El Zancudo, donde se tiene reporte de la comisión de delitos por parte de la pandilla 18, como la privación injusta de la libertad de 5 jóvenes desde el pasado domingo. Haciendo operaciones para dar con individuos que tengan orden de captura o pertenecen a un grupo delictivo organizado que está haciendo sus actividades ilícitas como narcomenudeo o intimidar o aterrorizar a las personas o el desplazamiento forzoso que ellos provocan debido a la presencia criminal que ellos provocan en el sector. La intervención inició el pasado martes y podría extenderse hasta 6 meses o 1 año con una presencia de medio centenar de agentes de diferentes unidades de la Policía Nacional con la intención de restablecer la tranquilidad en la zona. En menos de 24 horas ingresaron a medicina forense en San Pedro Sula los cadáveres de 2 féminas que fueron ultimadas en diferentes puntos del norte del país. Una de estas es una joven de 20 años identificada como Paulina Noelia Álvarez, que fue encontrada en una calle de la colonia Celio González, y Kimberly Abigail Romero, de 22 años, fue ultimada en el municipio de Potreríos Cortés. En ambos casos, los victimarios utilizaron armas de fuego. Y un agente de la Policía Militar del Orden Público muerto y un miembro de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico herido dejó este miércoles un enfrentamiento entre efectivos militares e integrantes de la estructura criminal del extraditable hondureño Fernando Urbina Soto en la comunidad de Ayapa, departamento de Lloro. Según lo informado por la Policía Militar, durante el allanamiento fueron recibidos con ráfagas de fuego de armas de grueso calibre por parte de los delincuentes, resultando muerto el sargento Johnny Aníbal Escobar Hernández.
Hernández. A esta hora de la noche, el cuerpo sin vida ya fue ingresado a la morgue de San Pedro Sula. Luego del enfrentamiento se movilizaron más de 150 miembros de la Policía Militar del Orden Público y del Ejército a la zona, quienes dieron con la ubicación de la camioneta en la que huyó Fernando Urbina Soto, uno de los 16 extraditables que figuran en la lista de la Secretaría de Seguridad publicada la semana pasada, y quien también es hermano del exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, que fue extraditado a los Estados Unidos. Además, los elementos militares incautaron las armas utilizadas para realizar el atentado. La Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC, en conjunto con otros entes policiales, ejecutaron varios allanamientos contra una estructura criminal de tráfico de drogas dirigida por el hondureño Luis Alberto Madsen Puerto, alias Gordo Rufla, preso en Colombia y socio del líder extraditado del Cártel del Golfo. Esto es con el objetivo de efectuar la recolección de indicios por los delitos de tráfico de drogas, lavado de activos y otros ilícitos conexos que involucra a un hondureño que está guardando prisión en Colombia, que es justamente Luis Alberto Madsen Puerto, alias el hondureño o alias el Gordo. Esta persona que, de acuerdo a la investigación y al cruce de información entre autoridades colombianas y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, era socio de un narcotraficante colombiano, un líder del clan del Golfo, y que fue extraditado a Estados Unidos desde Colombia. Y en el caso de este hondureño, que fue detenido en noviembre del año pasado y que está acusado también por delitos relacionados a narcoactividad. Según fuentes, los operativos continuarán el día de mañana jueves hasta desarticular dicha estructura criminal que opera en el Atlántico del país. En este cruce de información se ha detectado que esta persona opera desde Colombia, pero que los cargamentos de cocaína los envía a Colón, a Atlántida o a Gracias a Dios, que son los puntos que se han identificado donde descargan estos paquetes, estos fardos de cocaína para posteriormente enviarlos a Estados Unidos. Las acciones se ejecutaron en Residencial Santa Lucía, Florida y Granadita en la ciudad de La Ceiba, Atlántida. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este miércoles sobre un importante avance para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. En las últimas horas, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, recibió de un equipo de la Organización de las Naciones Unidas encabezado por el secretario adjunto Miroslav Jenka, el documento que contiene los diferentes comentarios y observaciones de la Secretaría General a la propuesta del convenio para instalar el mecanismo anticorrupción. El encuentro se llevó a cabo en Asunción, Paraguay, donde el representante de Naciones Unidas manifestó que esta organización apoyará los esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho y combatir el flagelo estructural de la corrupción. Informamos hace algunos minutos también de la intentona de golpe de Estado en Bolivia, sí. Este miércoles, pues en las últimas horas y a través de sus redes sociales, la presidenta hondureña Xiomara Castro ha convocado a los países miembros de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, por la amenaza de golpe de Estado en Bolivia, que finalmente logró ser conjurado en medio de un confuso clima político. Antes de ese desenlace, la gobernante hondureña que preside esta comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe posteó lo siguiente: convoco de urgencia a los presidentes de los países miembros de la CELAC a condenar el fascismo que hoy atenta contra la democracia en Bolivia y exigir el respeto pleno al poder civil y a la Constitución. Las fuerzas militares han asestado nuevamente un criminal golpe de Estado. Expresamos nuestro apoyo incondicional al hermano pueblo de Bolivia, al presidente Luis Alberto Arce, publicó la mandataria. Bueno, vamos a una nueva pausa comercial. Cuando regresemos, interesantes noticias en el campo financiero y económico. Honduras debe aprobar una serie de reformas para evitar caer en la lista negra de paraísos o de países con paraísos fiscales. ¿Quién dice esto? Lo dice una consultora independiente de la ONU,
Atilla Guaris. Atentos a esta noticia. Pero antes, después de crecer en un hogar de niños, Gabriela García ha cumplido su sueño de iniciar su emprendimiento con lo que le apasiona, el arte del pincel. Gracias al apoyo del hogar donde creció, es nuestra emprendedora de este miércoles. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. En el 30 aniversario, ahorrando sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. Emprender y hacer lo que nos gusta es la manera perfecta de iniciar un proyecto. NG Art Gallery es un emprendimiento creado con el talento de Gabriela García, una joven talentosa en el área de la pintura. Empecé a pintar desde los 12 años, pintaba en papel. Hacía dibujitos, incluso hasta calcaba porque me costaba, intentando plasmar las ideas. Me gusta bastante porque me expreso. Gabriela creció en un hogar de niños y ahí fue desarrollando todas sus habilidades en este arte, por lo que espera crecer con su microempresa. Entonces yo empecé apoyando en la organización con los cuadros y después ahorita se me dio la oportunidad de empezar mi microempresa. Hago personalizaciones, intento hacer rostros. Desde retratos, óleo y arte abstracto, su imaginación llena de colores cada cuadro que pinta. Su técnica es variada y su sueño es llegar muy lejos. Ahorita estoy cumpliendo un sueño, literalmente. Mientras estaba poniendo las firmas en los cuadros, estaba súper emocionada. Mi sueño ahorita es seguir, hacer que mi empresa crezca y en un futuro tener una galería propia en el que pueda exponer mis cuadros. NG Art Gallery funciona de forma digital en redes sociales y Gabriela se encuentra muy emocionada de poder mostrar su arte al mundo. Kenia Chinchilla, Telenoticias. Al llegar a fin de mes revisamos nuestros gastos y vemos que las cifras no nos cuadran. En Educación Financiera te ofrecemos algunos consejos para evitar estar siempre en números rojos. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Cuide que sus egresos sean menores que sus ingresos. La regla de oro para tener estabilidad económica siempre será que sus gastos sean menores que sus ganancias. Por esa razón, vale la pena reflexionar y estudiar detalladamente a qué asignará sus recursos y aprender a discernir entre las compras de necesidades básicas de las que puede prescindir. Controle sus recursos. Hoy en día hay cientos de aplicaciones que le pueden ayudar a hacer el control de sus gastos. Si estas plataformas no son lo suyo, puede incluso crear hojas de cálculo en su computadora o hasta hacerlo de forma manual. Lo importante es que esté consciente de cada movimiento que haga. Defina sus metas de ahorro. Cuando se habla de establecer una cantidad de ahorro, la mayoría de las personas coinciden en que se trata de una práctica verdaderamente importante para todas las personas. Sin embargo, crear este hábito no es nada sencillo, pues implica cambios importantes. Pequeños y medianos camaroneros de la zona sur del país se reunieron con las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería para pedir que se les otorguen licencias ambientales y la elaboración de un decreto PCM para que los diversos productores del país que se encuentran en la central de riesgo puedan acceder a financiamientos que les permita reactivarse y expandir sus productos al mercado chino. Hemos estado pidiendo al Estado, ¿verdad?, que nos pueda dar este tipo de programas para poder documentar a todos los productores que hemos estado indocumentados. Nosotros agradecemos al gobierno y a Banadesa por darnos este apoyo, pero también necesitamos el PCM, porque de 234 productores que tenemos inscritos, solo 50 califican para este préstamo de 400.000. El resto, los 184 productores, están en central de riesgo. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, en conjunto con otros órganos del Estado, analizan la tenencia y legalización de la tierra de los pequeños y medianos camaricultores. Utilizan para la producción, ya que es uno de sus impedimentos para la obtención de financiamientos. Varias secretarías del Estado estamos buscando cómo armar una plataforma para ver la manera de darles esa posibilidad de tenencia de la tierra, que es una de las grandes luchas que ellos han tenido y que les perjudica al momento de entrar con algún financiamiento.
Al menos 220 millones de dólares en divisas al año ingresan al país por la exportación de camarones, pero el cierre de los mercados taiwaneses y mexicanos en el último semestre provocó que se dejaran de percibir unos 20 millones de dólares. La exportación de camarones a Taiwán implica el pago arancelario de un 20% por el ingreso del producto. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Conectamos a tus familiares con remesas que incrementan tus ahorros. Banco de Occidente, 73 años fieles a nuestra esencia. El Producto Interno Bruto al primer trimestre del año disminuyó en 0.3% respecto a los últimos 3 meses del 2023, explicado por el comportamiento negativo que algunos sectores productivos, como la agricultura, registró una pronunciada caída de 4.3%, mientras que la construcción cayó 3.3% debido a la menor ejecución de obras públicas. Otro rubro que registró una disminución en su producción fue la industria manufacturera, con un 2.2%, principalmente por un menor procesamiento de alimentos, bebidas y productos textiles. Sin embargo, las actividades de intermediación financiera, comercio, hoteles y restaurantes y comunicaciones registraron crecimiento positivo, por lo que de forma interanual la economía hondureña registró un crecimiento de 3.3%. La tierra de la rosquilla de queso y la cuajada, como es el municipio de San Nicolás, Santa Bárbara, fue objeto del segundo Huancasco Escultural, con la participación de artistas internacionales y locales, quienes dejaron su huella en piedra para el deleite de los turistas que visitan ese acogedor municipio santabarbarense. Es nuestra historia positiva. La noticia positiva es presentada por Fotón, con su Fotón Spring Sale. Calidad mundial a precio local. Distribuido por Invesa. ¡Viva México! El departamento de Santa Bárbara se potencia cada día más en el turismo. La capital de las rosquillas, San Nicolás, Santa Bárbara, celebró la clausura del segundo Huancasco Escultural, dedicado a la conservación ambiental. Con escultores internacionales bajo un hermoso anacahuite, las autoridades homenajearon a los magos que convierten piedras en obras de arte. Ahora es el gobierno local quien tiene la responsabilidad de poder llevar a cabo este segundo evento. Nosotros no desistimos en que en un momento determinado sociedad civil agarre el proceso, se apropie de este proyecto, y esto va a llevar a que los gobiernos locales que están, que siguen, y todos los que están por llegar a la historia de la vida política de este pueblo, pues realmente sigan apostándole a estas transformaciones. La Embajada de Colombia se hizo presente para admirar el trabajo de los escultores, entre ellos colombianos, que dejaron huellas en un paseo del arte en el municipio de San Nicolás. Pues es la primera vez que estoy, para mí ha sido una gran oportunidad venir a apoyar y acompañar a los dos colombianos escultores, pero sobre todo conocer este hermoso pueblo, Santa Bárbara y San Nicolás. Con este tipo de eventos, San Nicolás Santa Bárbara espera potenciarse turísticamente y hacer que el hondureño haga turismo interno y conozca estos pueblos pintorescos que son bellos en el interior de nuestro país. Desde San Nicolás Santa Bárbara, la tierra del anacahuite, Edward Fernández, Telenoticias. Honduras debe aprobar una serie de reformas para evitar caer en la lista negra de países con paraísos fiscales, opinan expertos internacionales, como la consultora independiente de la ONU, Atilla Guaris, para quien la ley de justicia tributaria es apenas una de esas reformas, seguido del control de las exenciones y el registro de los verdaderos dueños de los capitales. El Minuto Financiero es presentado por Banco Cuscatlán. Tus ahorros cumplen sueños con Banco Cuscatlán. Entre más ahorres, más oportunidad tienes de ganar. Sueña y ahorra. El riesgo de que Honduras ingrese a la lista negra de paraísos fiscales sigue latente, asegura el director del Servicio de Administración de Rentas, quien considera que para evitarlo se deben aprobar varias reformas, principalmente la Ley de Justicia Tributaria. Es una ley que simplemente nos pone a tono con lo que está pasando en el resto del mundo. Si Honduras no la aprueba, nos quedamos a la saga y vamos a ser uno de los pocos países considerados todavía paraísos fiscales en el mundo.
Para la consultora independiente de las Naciones Unidas, incluso el proyecto de ley de justicia tributaria no es suficiente porque no contempla aspectos como el control de las exenciones, el registro de los verdaderos dueños de los capitales y el acceso a la información sobre cuánto generan en dividendos y ganancias las empresas en cada uno de los países donde invierten. Bueno, en el borrador de la ley que yo he visto, veo que Honduras está ya abordando problemas legales de legislatura de la ley. Otros asuntos que se están abordando son administrativos y sí están trabajando en eso, pero hay partes de la ley que no se está tocando y necesitan ser modificados para evitar la inclusión de Honduras en la lista negra. El economista Roldán Duarte también considera que el proyecto que está en discusión en el Congreso Nacional actualmente no resolverá este y otros problemas que enfrenta Honduras, ya que se concentra solo en el cobro de impuestos. La reforma fiscal integral no lo resuelve la ley de justicia tributaria. La ley de justicia tributaria solo toca un aspecto, ¿verdad? Hay muchos más elementos que deberían de ser parte de todo lo que hay que hacer para corregir la situación. Las consecuencias son severas si Honduras entra en la lista negra, como lo ha advertido 2 veces la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, porque los países o bloques como la Unión Europea le retienen hasta el 25% de las utilidades a las empresas hondureñas, aumentan los aranceles para las exportaciones y se elevan las tasas de interés para la deuda de Honduras. Hola, ¿qué tal? En estas últimas horas hemos tenido fuerte actividad lluviosa en diferentes partes del territorio hondureño. Estas imágenes de video aficionado corresponden a la autopista entre San Pedro Sula y El Progreso, que así llovía fuerte durante las últimas horas. Bueno, la mala noticia es que se ha vuelto a formar un giro centroamericano, que no es tan poderoso como el anterior que tuvimos la semana pasada. Sin embargo, es capaz de dejarnos un aumento en las precipitaciones y aquí está en números los registros cómo estarían aumentando en la zona suroccidental del país, algunas áreas del centro y también en el nororiente, porque en las próximas horas arriba un disturbio tropical. Es una onda que se ha venido desplazando con posibilidades de desarrollo y va a acercarse a la región oriental del país, específicamente aquí está la trayectoria que impone el centro de huracanes y específicamente se va a sumar a ese giro centroamericano que estará atrayendo humedad desde el Pacífico, desde el Caribe a nuestro territorio y ya también monitoreando otro fenómeno que se ha elevado a un 60% de posibilidades de desarrollo. Está distante en el Atlántico, sin embargo, estas pistas son peligrosas y más cuando desde inicio de año advertimos que ya con el fenómeno de la Niña la condición cambia y nosotros tenemos temperaturas aptas para traer estos fenómenos que así se estarían formando en estos modelos que ya nos están proyectando la actividad para la próxima semana. Pero para esta jornada de jueves nos quedamos con abundante humedad ya sobre el territorio hondureño y el resto de Centroamérica y con los valores que están subiendo y ese es el comportamiento de lluvia durante la jornada que estará pues de carácter intermitente presentándose esas precipitaciones sobre el territorio nacional y que están llegando también asociadas a el polvo del Sahara que se está moviendo sobre nuestro territorio y aquí estamos cerrando con esta imagen que también grafica cómo está formándose esos fenómenos en el Atlántico. Atención con esto entonces, a cuidarse mucho porque siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. A continuación, las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil te regala un año de medicina gratis. Vos decidís a quién ayudar. Farmafácil, ayudar ahora está a tu alcance. Juan Orlando Hernández es condenado a 45 años de prisión más 5 años de libertad condicionada. Una vez que cumpla la pena, decide el juez Castel cuando Honduras esperaba cadena perpetua. Kevin Castel definió a Jo como un narcotraficante elegante, buen actor y de doble discurso. Dijo que fue condenado por narcotráfico y no por corrupción, porque eso le corresponde a Honduras. Familia de Jo rechaza condena, anuncia apelación y cierre de un capítulo para iniciar otro hasta que acabe la saga. Fuerzas políticas se llaman al silencio a nivel institucional, no quieren hablar de condena, pero sus líderes proponen algunas reformas. Bolivia vía intentona de golpe de Estado, Julian Assange
llega a Australia y condenan a Mauricio Funes por lavado de activos.